Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Mateo 12:42, versión Peshitta, por favor, tome nota, tal vez va a leer un poco diferente a la suya por la versión. Pero dice: la reina del sur se levantará en juicio contra esta raza y la condenará. Dice: porque llegó desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Versículo 43, y de aquí en adelante necesito que pongamos especial atención. Cuando un espíritu inmundo, tome, aquí está hablando de un proceso de liberación. Tome nota. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda rondando por lugares sin agua, buscando reposo. Su versión dice por lugares secos, si no estoy mal. Anda rondando por lugares sin agua y busca reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice, note por favor: regresaré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, dice la Biblia que la halla desocupada, barrida y decorada. Una de las cosas que necesito primariamente en esta mañana es que tomemos nota cómo el agua, que es importante, el agua se constituye en un elemento importante en medio de nuestra vida espiritual. El agua, de alguna forma, dice acá, si usted toma nota en el contexto, el agua no permite que los espíritus inmundos regresen. Esto quiere decir que de alguna manera el agua o esa humedad espiritual en nuestra vida trae reposo y trae liberación en medio de mi vida espiritual. Cuando nosotros examinamos el libro de Marcos en el capítulo 3, versículo 11, dice la Biblia en la versión Las Américas: y siempre que los espíritus inmundos, tome por favor, le veían, caían delante de él y gritaban. Aquí está hablando de nuestro amado Señor Jesús, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Imagínese, hermano, cómo los espíritus inmundos tenían a bien reconocer la deidad de nuestro amado Señor Jesús. Yo no entiendo cómo todavía hoy hay mucho ateo y agnóstico que no entiende todavía la dimensión de la existencia de Dios y lo niega. Acá, espíritus inmundos, seres creados en otra dimensión y seres creados en otra dispensación, dice la Biblia que reconocían de alguna forma la paternidad del Padre sobre la vida de Jesús. Ahora, la palabra espíritu, es importante dejar esto bien denotado. La palabra espíritu en el original es la palabra neuma, G4151, usted lo tiene en pantalla. Esa palabra neuma habla acerca de corriente de aire, tome nota por favor. Habla acerca de respiración o soplo, brisa, dice acá. Por analogía, figura de un espíritu, pero le coloca aquí en ejemplo el espíritu del hombre humano. El alma racional, todo esto significa neuma. Significa, amado hermano, el principio vital. Habla acerca de la disposición. Neuma también significa demonio, significa ángel o significa Dios desde la perspectiva de lo que es, amado hermano, no tangible, es decir, como un espíritu. La palabra inmundo, esto lo hemos hablado ya en diferentes oportunidades,
El neuma akatsartos, el espíritu inmundo, esa palabra que traduce inmundo es la palabra griega akatsartos. Quiere hablar acerca de la impureza, es decir, espíritus que producen lujuria. Eso habla acerca de placeres desordenados, la lujuria. Habla acerca de demoníaco, inmundo. Esto nos lleva a nosotros a pensar y analizar qué cantidad o cuánto tipo de diferentes espíritus inmundos existen en el ámbito espiritual, es decir, cuántos neumas akatsartos existen. Entonces, tenemos que ver esto desde una perspectiva espiritual, amado hermano. Vemos, por ejemplo, que la Biblia nos enseña acerca de los espíritus inmundos que tienen operación en diferentes lugares. Yo necesito que por favor usted, al salir de este servicio, no vaya a empezar a ver espíritus inmundos en todo lado. Tenemos que ser maduros para poder identificar en la sanidad de Dios la operación que este tipo de entidades pueda tener y dónde nosotros eventualmente podemos adquirir contaminación por parte de espíritus inmundos. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 14, dice la Biblia en la versión Las Américas: mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Quiere decir que un punto de contaminación en determinado momento. Por eso le digo que esto tiene que ser discernido en el espíritu, para no andar viendo espíritus que no existen en lugares que no debemos. Ser hombres y mujeres espirituales en la madurez de Dios para poder identificar claramente nuestras batallas. Quiero avanzar pronto en esto. Quiere decir que los espíritus akatsartos, basado en lo que nos dice el libro de Hechos y que nos enseña el apóstol Pablo, los espíritus inmundos pueden ser encontrados perfectamente en la comida. Dice la Biblia también en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 28, mire. Es importante dejar asentado el principio bíblico para no hablar cosas que están desfasadas y fuera de orden. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero. Por favor, tome nota: asociarse. Quiere decir que muchas veces la contaminación de los espíritus inmundos puede venir a través de las personas que seleccionamos y o elegimos como parte de nuestras amistades. Por eso es importante saber elegir correctamente quiénes son aquellas personas con las cuales tú te vas a interrelacionar y que de alguna manera vas a permitir el acercamiento a los diferentes miembros de tu hogar. Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero. ¿O qué dice acá? O visitarlo. O sea que no se puede visitar tampoco a cualquiera. Tome nota los puntos de contaminación de los espíritus akatsartos. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. La base y el asentamiento que quiero dejar a través de este libro de Hechos es que incluso con las personas que me relaciono, en algún momento podrían llegar a constituirse. Todo se tiene que discernir en el espíritu y conforme al espíritu. De lo contrario, vamos a terminar condenando gente y vamos a terminar viendo cosas donde no existen. Por eso la Biblia nos exhorta a ser maduros y alcanzar una dimensión diferente. Entonces hay espíritus inmundos que pueden estar adheridos en alimentos, espíritus inmundos que pueden venir a contaminar mi vida espiritual como consecuencia, amado hermano, de las relaciones de amistad que yo puedo elegir. Por eso es tan importante elegir correctamente. Valga la redundancia y la repetición que hoy estoy trayendo a usted. Elija certeramente aquellas personas a las cuales usted va a dar acceso a su vida. Garantícese que sean verdaderamente siervos de Dios, hijos de Dios, con un testimonio probo delante del Señor. De lo contrario, si elegimos mal nuestras amistades, yo creo que el consejo muchas veces para nosotros
como hijos por parte de nuestros padres. Yo no sé si usted tuvo la bendición, pero yo recuerdo que mis padres siempre me enseñaron: elija bien las amistades con las que usted va a andar. Dime con quién andas. ¿Por qué? Porque la contaminación puede ser un punto determinante para la involución de mi vida espiritual. O sea que las amistades y a las personas que tú dejas accesar a tu vida en determinado momento puede conllevar contaminación. Por eso yo la vez pasada recuerdo que cuando he tocado el tópico acerca de estos espíritus inmundos que contaminan, yo le decía a los hermanos, por ejemplo, tenga cuidado cuando, mire, yo no sé si a nuestros hijos pequeños, los que tenemos hijos pequeños, alguna vez nuestros hijos llegan a casa con la intención de decirle: mira, me invitaron a una pijamada, o nos vamos a ir a dormir todos los de la clase a la casa de algún, o el grupo. Pero uno tiene que tener cuidado incluso donde nuestros hijos reposan y donde nuestros hijos duermen, porque las camas donde muchas veces nosotros pernoctamos o dormimos pueden ser puntos de contaminación por parte de espíritus inmundos. Por eso cuando usted visita un hotel, viaja a algún otro país, antes de acostarse en cama, purifique y limpie a través de la oración. Usted no sabe quién se pudo haber acostado en ese lugar y qué punto de contaminación. Ese pastor, qué peliculero. Pues aquí la Biblia dice que incluso la contaminación espiritual de los neumas acatzartos puede venir a través incluso de la amistad y asociación. Elija bien sus amistades. No es aquel punto que quiero enseñar. Hechos 11:8. Mire: pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo. ¿Qué dice acá? Ha entrado jamás. Otro punto de contaminación de espíritus inmundos es lo que hablamos. Tome nota todos los puntos de contaminación. No es este el centro de la predicación, por eso no me quiero detener acá. Entonces quiere decir que los labios pueden ser un punto de contaminación. Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre que... Y la palabra inmundo hemos visto que tiene que ver con contaminación. Quiere decir que los labios pueden ser un punto de contaminación. Lo que hablamos, lo que decimos o lo que nos ministran a través de la palabra. Aquí lo que está hablando es de qué hablas y con quién lo hablas. Puede ser determinante en algún momento de contaminación que te pueda llevar. Recuérdese que el enemigo trabaja finamente y con cosas muy pequeñas procura desviar nuestro caminar de las cosas de Dios. Y muchas veces, como consecuencia de la palabra inmunda que alguien puede cargar en los labios, puede contaminar nuestro oír. Y a través de la contaminación de lo que se habla y de lo que escucho, puedo caer en un proceso de involución. ¿Cuál es el motivador primario por parte del enemigo en este aspecto? Es que tú y yo caigamos en un proceso de involución que no nos permita en determinado momento avanzar al paso que Dios quiere para poder alcanzar, amado hermano, el regreso a la casa del Padre. Entonces, ¿qué hablo? Puede ser determinante, es decir, a través de la plática. Cuando uno platica con personas, uno está ministrando. Es más, dice la Biblia, en parte hablamos, parafraseando, esta es una paráfrasis, en parte hablamos y en parte profetizamos. Quiere decir que nuestros labios, bueno, es más, la Biblia dice que en la boca está la capacidad de dar la vida y también la muerte. Entonces, nuestros labios pueden ser un punto de contaminación. Y yo, desde la otra perspectiva, examino lo que me están diciendo y la información que estoy recibiendo y o me está siendo trasladada, porque muy posiblemente, si no es de parte de Dios, pueda traer contaminación a mi vida. Por eso es que después de juntarse uno con ciertas personas y platicar cosas indebidas, uno termina pensando cosas que están fuera del orden, amado hermano. Cuando uno se adhiere y platica con personas que tienen espíritus inmundos en lo que hablan,
Eso se perfila inmediatamente y se nota inmediatamente en nuestra vida, porque de alguna manera produce un letargo y produce un proceso de involución en mi corazón. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Lo que lo decía lo de los hoteles anteriormente. Y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia y se ha convertido, ¿qué dice ahí? En habitación de demonios. ¿Cuántos de acá trabajamos en ventas y nos corresponde en algún momento de nuestra vida salir a hacer giras al interior y nos toca quedarnos a dormir en hoteles? Cuando usted llegue al hotel, le recomiendo, ore, purifique y limpie el lugar donde usted va a dormir, porque uno no sabe qué espíritus inmundos pueden estar adheridos en medio de ese entorno. La Biblia dice que en las habitaciones pueden existir espíritus inmundos. Mire, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida. ¿Dónde están los espíritus inmundos escondidos? En una guarida. Y esa guarida perfectamente puede estar tipificada en lugares físicos, no necesariamente espirituales. Los espíritus acatzartos o espíritus inmundos pueden estar adheridos en los cadáveres, en los muertos, en el difunto muerto que ya falleció. Mire lo que dice la versión Las Américas, Levítico capítulo 5 versículo 2. Tome nota. O si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera. Este fue uno de los problemas de Sansón, cuando iba por el camino y vio al león. Dice la Biblia que el león tenía miel dentro, pero a él como nazareo le había sido delimitado a través del Levítico que él como nazareo, como juez, porque usted tiene que saber que él era juez, él había sido apartado y para él estaba prohibido tocar animal inmundo, tocar cosa muerta, mejor dicho. Si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda o el cadáver de ganado inmundo o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, quiere decir que este tipo de contaminaciones muchas veces no lo percibimos hasta que empezamos con el proceso de la involución. Nos dimos cuenta que en algún momento sufrimos una contaminación. Los hermanos cristianos que trabajan en las morgues tienen que tener mucho cuidado cuando ponen sus manos sobre aquellas personas que les han sido llevadas para prepararlas, porque en esos cadáveres puede venir contaminación también. Y lo digo pues porque ese es un trabajo tal vez no tan común, ¿verdad? Pero que debe de ser considerado. Mire, Levítico 11:25. Y todo el que levante parte de sus cadáveres, tenga cuidado con lo que compra en Pakistán cuando usted viaja, cuando visita a doña Francisca. Pero la ropa, dice la Biblia, y todo el que levante parte de sus cadáveres lavará sus vestidos, mire, y quedará inmundo hasta el atardecer. Quiere decir que la ropa también puede ser un punto de contaminación demoníaca. Usted va a salir a comprar a uno de estos lugares que le mencioné, traiga su ropa, métala a la lavadora, lávela o lave la mano, no sé cómo usted lo hace, pero mientras esté lavando, ore, purifique y limpie, porque uno no sabe si en medio de esos atuendos pueda venir espíritu escondido en medio de ellos. Dice la Biblia que otro de los lugares donde se manifiestan los espíritus inmundos, mire, las enfermedades pueden ser producidas por espíritus inmundos. En cuanto al leproso que tenga la infección,
Sus vestidos estarán, ¿qué dice acá? Rasgados. El cabello de su cabeza estará descubierto y se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Quiere decir que incluso las enfermedades pueden ser producto de una contaminación. Por eso, amados hermanos, en el área de intercesión, hermanos que trabajamos en discipulados, hermanos que trabajamos en evangelismo, tenemos que ser muy prudentes en el término de la imposición de manos al momento de orar por las personas, porque la Biblia dice que cuando imponemos manos hay un contacto espiritual, donde de la misma manera como tú puedes ministrar un espíritu de parte de Dios, vas a encontrar la contraproducencia en aquella persona que está contaminada a través de espíritus inmundos. Entonces, cuando nosotros oramos por alguien, tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo para saber cuándo imponer y cuándo no imponer manos, hermano. Tal vez a veces la llevamos de gaitos y decimos: no, si yo ya tengo N cantidad de años y en el nombre de Jesús, pero no conocemos la contaminación que la persona sobre la cual oramos eventualmente pudiese tener. Todo esto debe de ser bajo la guianza del Espíritu Santo. No podemos estar haciendo alardes de fe ni queriendo llevarnos la de que yo sí puedo, porque cuando se trata de situaciones de índole espiritual, amado hermano, como versa unos dichos que a veces se encuentra uno pegados: el diablo no juega a ser diablo, el cristiano a veces juega a ser cristiano, pero el diablo, ese no está jugando a ser diablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, incluso, amado hermano, mire, con los animales. Los animalitos que nos regalan en la casa. Ay, me encontré un animalito en la calle tirado y pobrecito, me lo llevo para mi casa. No me aparto de esa labor loable de estar recogiendo animalitos e instalándola, pero hay que tener cuidado porque incluso en medio de ellos puede venir punto de contaminación demoníaca. Deuteronomio 14:7, para asentar lo que le estoy diciendo, no me lo estoy sacando del aire, ni lo estoy inventando. Deuteronomio 14:7: pero estos no comeréis de entre los que rumian, o de entre los que tienen la pezuña dividida en dos: el camello, el conejo, el damán, que dice en su versión, ¿qué es esa? ¿Qué es damán? Liebre. Entonces eso es, hija, es una liebre. Pues aunque rumian, no tienen la pezuña dividida. Dios así lo estableció. Para vosotros serán inmundos. Quiere decir que la inmundicia y la contaminación de tipo espiritual también puede venir a través de los animalitos. Por eso hay que tener mucho cuidado, amado hermano, con los animalitos. Ok, regresando entonces, amado hermano, quiere decir que el agua se llega a constituir en algún momento en un elemento sumamente importante. Por eso considerar los lugares secos o los lugares de sequedad que puedan existir en nuestra vida debe de ser analizado seriamente en cada uno de nosotros. Mire lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 29. Pastor, ¿de qué se puede secar mi vida espiritual? Mateo 7:29 dice: porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como que. Quiere decir que uno de los lugares donde más susceptiblemente uno se puede secar, como bien decía nuestra madre hermana, es en la palabra, dejando de leer la palabra. Tú sabes que la sequedad ha llegado a tu vida espiritual y está siendo susceptible. Es que esto es lo delicado. Esta parte es la delicada. Cuando yo estoy seco de palabra, quiere decir que cuando yo no tengo la alimentación suficiente o los nutrientes a través del elemento del agua, entiéndase que la Biblia nos dice: vosotros ya habéis sido limpios a través de la purificación y a través del lavamiento por la palabra. El agua tipifica. Entonces, cuando yo no estoy inmerso en la palabra de Dios, cuando yo no permito ser edificado en la palabra de Dios, cuando yo no busco de Dios en la palabra de Dios, estoy seco.
espiritualmente, en la dimensión de la palabra. Como consecuencia, me vuelvo en una alternativa para los demonios como habitación. Por eso es tan importante, y hemos procurado enseñar desde el altar, amado hermano, la importancia enérgica que existe en el hecho de que tú todos los días regreses a la palabra a buscar de Dios. Porque la primera área donde un hijo de Dios suele secarse primeramente es dejando de leer la Biblia. Entonces, cuando yo dejo de leer la Biblia y me empiezo a secar, empiezo a hacer un prospecto de habitación de demonios. Por eso es que cuando yo no leo la palabra ni busco la revelación de Dios a través de la palabra, yo soy un hombre o una mujer que fácilmente puede ser trastocado, porque no estoy siendo limpio, purificado, no estoy siendo alimentado a través de la palabra de Dios. Ten cuidado, porque los espíritus inmundos buscan lugares secos, y lugar seco se puede constituir en un hijo de Dios que no busca la revelación de su Padre a través de la lectura de la palabra. Quiere decir que un hermano que no lee Biblia, quiere decir que un hermano que no se alimenta de la palabra de Dios, en algún momento podría llegar a, no le estoy diciendo podría llegar a constituirse en un nido de demonios. De aquí es donde yo entiendo, Kenny, lo que alguien me dijo alguna vez hace muchos años: es más fácil evangelizar a un inconverso que a un cristiano caído. Pues porque evidentemente el cristiano caído, indefectiblemente, tiene que ser ya guarida de demonios. ¿Por qué? Porque está en un estado involucionado como hijo de Dios, es decir, ha caído de la gracia y dejando de ser un hijo de Dios, se ha convertido en un impío. Porque impío es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El que conoce el evangelio pero no lo vive. El cristiano hijo de Dios que conoce las enseñanzas a través de la palabra, pero sencillamente no las vive. ¿Como consecuencia de qué? De que está seco en la palabra de Dios. Le puedo hacer una pregunta como su pastor con mucho respeto. ¿Cuántos de los que estamos aquí leemos rigurosamente nuestra palabra de Dios buscando la revelación de nuestro Padre de manera diaria? Levánteme su mano, por favor. Bájela, no hay problema. Si usted no la pudo levantar, tenga cuidado. Fácilmente puede ser conducido a guarida de demonios. Por eso es que de repente uno, cuando recibe una información, es trastocado, y como está débil espiritualmente, ¡pum!, desviado del camino del Señor. Usted va a encontrar que toda persona que se disgrega de congregaciones, toda persona que en algún momento decide abandonar el evangelio, regresar al mundo, es porque en algún momento involucionó. ¿Como consecuencia qué? Muy posiblemente que se encontró seco en la palabra de Dios. Así que tenga cuidado si usted no tiene el hábito de la lectura, porque no basta solo con que venga el domingo a recibir una enseñanza. Es bueno, es una bendición, pero no es lo único, ni es lo superior. Entonces, si el hábito de la lectura de la Biblia en tu vida no está siendo un pilar, ten cuidado, porque te pueden contaminar fácilmente. ¿Por qué? Porque tu vida en el término de la lectura de la palabra está seca. Y dice la Biblia que uno de los lugares que buscan los demonios son lugares secos. Entonces uno se puede llegar a secar en la palabra de Dios, hermano. Si no tiene ese hábito, búsquelo. Mi rostro encuentra. Levántese a las 3, 4 de la mañana. Yo sé que no es sencillo. Póngase a leer su Biblia. Alimentarse, a humedecer su vida espiritual a través de la palabra. Salmo 137:1. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y orábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Alabanza, adoración. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, note por favor, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Aleluya. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? ¿Dónde se secaron? Tome nota, ¿dónde están secos? Se lo voy a repetir. Junto a los ríos de Babilonia, abundancia de agua.
Nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. ¿De qué son figura el arpa? Dijimos de alabanza y de adoración. Quiere decir que otra de las áreas donde nosotros nos podemos secar fácilmente es en medio de la alabanza, la adoración, el tiempo que utilizas diariamente para adorar el nombre de Dios. Mire, hermano, se lo voy a decir con mucho respeto, pero usted vino a esta casa para ser edificado. ¿Cuántos venimos aquí a ser edificados? Yo no le estoy predicando a usted, le estoy predicando al hermano que está a la par. Pero a veces es complicado entender cómo en medio del júbilo y de la adoración todavía hay personas que pueden permanecer inertes en su lugar. Eso solamente denota una cosa: sequedad en la adoración y sequedad en la alabanza. Porque un hijo de Dios que tiene la capacidad de manifestar la alabanza y la... Mire, es más, dice la Biblia que ahí venía el rey David solamente en paños menores. Y usted sabe que en ese momento él recibe crítica por parte de Mical, porque él era espontáneo en su forma de adorar a Dios. Entonces yo quiero dejarte a ti un mensaje en esta mañana y preguntarte cómo estás en tu adoración a Dios. Momento que arranca el júbilo en la iglesia, tú te quedas aplaudiendo hasta en la última fila. Cuando todo el mundo está llorando, cuando todo el mundo está metido. Digo que cuando eso sucede es porque la gloria de Dios ha descendido. Entonces no es posible que en medio de una atmósfera cargada de bendición de Dios, no es posible que en una atmósfera cargada de alabanza de Dios, no es posible que en una atmósfera cargada de adoración a Dios, en medio del júbilo del pueblo, yo nada más permanezca así en medio de la alabanza. Mira, hermano, luz roja, luz roja. Puedes llegar a constituirte en guarida de demonios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los demonios buscan lugares secos, y solamente aquí podemos ubicar cristianos secos en la palabra y secos en la alabanza. Un cristiano seco en su adoración a Dios, habría que examinar si no necesita liberación. No es normal que después de... No quisiera poner tiempos, porque los tiempos son de Dios, pero si los pongo es por cuestión de ejemplo, nada más. Todos los tiempos son de nuestro amado Señor, pero por mencionar y por dejar la enseñanza, no es posible que después de 6 meses de haber recibido usted al Señor, no es posible que después de 1 año de haber recibido al Señor, no es posible después de 5 años de haber recibido al Señor, usted permanezca inerte en su iglesia en medio de la alabanza y de la adoración. Eso quiere decir que usted está seco. Y eso es una luz roja. Peligro. ¿Por qué? Porque hay espíritus inmundos cíclicos que andan dando vueltas, buscando dónde encuentran cristianos secos para aterrizar. Por eso cuando un espíritu inmundo va y busca lugares, empieza a examinar áreas de nuestra vida espiritual, por así llamarlo. Y cuando ubica un área donde tú o yo, voy primas, siempre lo he dicho, cuando no estamos nosotros cargados de la humedad de la palabra, cargados de la humedad del Espíritu Santo, porque la Biblia nos enseña que el agua, bajo una perspectiva bíblica, nos habla de limpieza, pero nos habla de palabra y nos habla de unción de Espíritu Santo. Entonces, cuando un hombre de Dios no tiene palabra en su corazón y no puede adorar a Dios, tiene que examinarse. Mire, la razón de esta enseñanza no es condenación. La razón de esta enseñanza es: examinémonos cada uno a nosotros mismos. Con mucho amor y con mucho respeto se lo voy a decir, pero hermanos de la alabanza, si ustedes van a estar peleando en este altar, están más secos que lo seco. ¿Qué alabanza están dando a Dios?
No es posible que haya contienda, que haya división, que haya sectarismo en medio de la alabanza, en medio de servidores, en cualquier área de servicio. ¿Cómo yo puedo servir a Dios estando seco si mis actitudes para con mis hermanos son diametralmente opuestos al carácter de Cristo en mí? Solo me dice una cosa. Por eso es que mando grupos enteros a ministrarse, porque más me late que son espíritus los que andan en medio de ustedes como consecuencia de que están secos. ¿Qué me lo dice? El testimonio. Vosotros siendo carnal, todavía entre vosotros hay contienda, hay división, hay pelea. ¿Por qué? Porque sois carnales. Y como sois carnales, los espíritus inmundos saben que están secos. Y después nos preguntamos por qué las cosas no salen como nosotros anhelamos y como le estamos pidiendo a Dios. Entonces, en medio de una alabanza que hay división, que hay contienda, solamente me dice que más de algún vaso seco ha de haber ahí, como habitación de espíritu inmundo. Por eso es importante irse a ministrar. Tremendo, hermano. ¿Cómo estás en tu lectura de palabra? Mire, son dos, hay varios. Dos primarios, dos básicos, dos sencillos, dos necesarios: palabra y alabanza. Porque si yo no fluyo en la enseñanza, no permito que la palabra transforme mi ser y no logro meterme en la dimensión de la alabanza y la adoración con Dios, hermano, yo tengo que entender que estoy seco y estoy corriendo peligro. Porque dice la Biblia que los espíritus andan dando vueltas, buscando lugares donde no hayan hombres de Dios que lean la palabra y la pongan por obra. Donde hay hombres de Dios que, aunque oyen el ritmo rápido o el ritmo lento de la iglesia, no se meten en la dimensión de la alabanza y de la adoración. ¿Por qué? Por eso te digo, hermano, tú que asistes a la iglesia y en medio de la adoración todo el mundo está fluyendo, amado hermano, y el Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas, pero yo me quedo sentado en la última silla. Eso me está diciendo a mí que estoy seco. Más si tienes años de estar en el evangelio, porque yo lo entiendo en una persona recién convertida. No, pastor, yo tengo 2 meses perfecto, es normal. Pero ya en un viejo de 5 o 10 años en el evangelio, tenerle que estar diciendo, hermano, usted que está hasta en la última silla, véngase adelante. No. ¿Cómo así? Yo entiendo llevar a un pequeño y hasta tolerar, hasta risa dan sus gracias. Usted sabe que cuando los chiquillos se ponen a pelear entre ellos, a uno le da risa. Pero póngase a pelear con 2 patojos de 22 años y entonces ahí sí ya da pena, hermano. No sé si sus hijos alguna vez se pelearon en casa, hermana, porque tenía varones. Mire, yo miro a los gemelitos, Martín y Santiago, 3 años. Se dan unas agarradas, hermano. Santo, de repente aparece uno así y aparece el otro con la boca reventada. Y uno dice, ay Dios, les tengo que enseñar. Bueno, no me corresponde a mí, le corresponde al padre, pero igual ahí está el abuelo también para procurar enseñar algo. Abuelo chispudo y con bicicleta. Y uno dice, a mí me da risa a veces. Oigo los gritos en el segundo nivel, digo, se están agarrando. Uno le suena al otro, a la media otra el otro le suena al otro, a la media hora se suenan los dos y uno dice, bueno, son niños. Pero ¿qué hay con los grandes? Cuando yo miro ya pelear a mis hijos de 29 y 24 años que se empiezan a hablar fuerte, digo, ahí sí ya no me da gracia. Entonces, si tú tienes poco tiempo en el evangelio es normal. Pero tú que tienes rato caminando en el evangelio, te voy a hacer una pregunta: ¿por qué todavía te quedas entre tus sillas? 5 años de conocer de Dios, 10 años de conocer de Dios, 15 años de conocer de Dios, y en medio del júbilo de la adoración todavía estás metido en la última silla. ¿Por qué? Es decir, una persona no está seca únicamente en su vida espiritual como tal. Hay áreas. Puede ser un hombre de lectura bíblica constante, pero no ha podido fluir en la adoración. ¿A qué nos exhorta esto? Examínese cada uno a sí mismo. Esto no es condenación, hermano, esta es una encendida de luz roja.
Si te cuesta leer la Biblia y cuando abres la Biblia te duermes, porque ese es uno de los problemas del espíritu de estupor. Usted abre su Biblia, hermano, y cuando nomás abre la Biblia, como que formol le pusieron en medio. Empieza usted. No sé si le ha sucedido, eso no es normal. O cuando en medio de la adoración, amado hermano, una de las áreas donde uno se seca y viene más para adelante, bueno, pues se la voy a tocar mejor cuando llegue ahí. Mateo 21:38. Esta es la razón por la cual el próximo domingo estamos abriendo las áreas de servicio en casa. Porque esta es una de las áreas donde uno se seca más fácilmente. Miren lo que dice acá. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo: yo iré, Señor. Pero no fue. Esto quiere decir que otra de las áreas susceptibles para ser nido de demonios es ser hombres y mujeres que no le sirvan a su Dios. Otra de las áreas donde nosotros solemos secarnos prontamente es en el servicio a Dios. Nos cansamos de los privilegios. No nos gusta servir al Señor, nos gusta ser servidos, mas no nos gusta servir. Y dice la Biblia que nuestro amado Señor Jesús nos vino a dejar un ejemplo, porque dice la Biblia que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Entonces, si ya tienes años de estar en medio de la casa del Señor y no hay modo que logres servir, amado hermano, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que una de las áreas susceptibles para ser nido de demonios es la falta de servicio en medio de la casa del Señor. Por eso yo entendí que la suegra de Pedro, después de que habían orado por ella y había sido sana, inmediatamente le servía. Si no estás sirviendo en casa, es importante que este domingo que estamos aperturando las áreas, procures buscar un área donde fluyan tus dones espirituales, los que Dios te ha dado, y los pongas al servicio en medio de la casa. Porque dice la Biblia que uno de los lugares que suelen secarse en la vida del Hijo de Dios es el servicio. Se cansan de servir. No, pastor, ya no quiero venir yo porque mire qué tarde, tengo que ir hasta la casa y volver a regresar sudado. Y usted sabe, pastor, tenga cuidado de no secarse en el servicio. Hijos de Dios que están sirviendo hoy, una de las cosas muy importantes es no dejar de servir, porque cuando tú dejas de servir te puedes constituir en nido de demonios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo solo estoy parafraseándole y trasladándole el mensaje conforme a lo que la palabra de Dios dice. No son los únicos, pero 3 aspectos básicos, mas no los únicos, que hoy tengo que examinar. Número 1 es: cuán hábil lector de la palabra soy. No solo para aprender, no solo para saber, sino para poner por práctica. Porque si no lees la Biblia, si te cuesta meterte en la alabanza y en la adoración delante de Dios y no has podido servir en la casa donde te congregas, posiblemente estés seco en esas 3 áreas. Y siendo hombres y mujeres secos, corremos el peligro de ser nido de demonios. Mira, ¿y qué pasó con aquel hermano que venía aquí tan bonitillo, así peloncito, y que se miraba que estaba bien metido con Dios? Pues fíjese, pastor, que su esposa nos dijo que no le gustaba leer la Biblia y que a él nadie le iba a hacer leer la Biblia. Se venía aquí, venía por ella. En la alabanza de vez en cuando se metía, y el servicio nunca quiso ser. Siempre el pastor le dijo serví y no quiso. Serví con tu familia, así siempre puso excusas. Es cuestión de tiempo que espíritus inmundos, yo no le estoy diciendo así va a ser, reprendemos. Pero estando secos en estas 3 áreas, somos pistas de aterrizaje de neumas acatzartos, de espíritus inmundos. Pastor, fíjese que estoy teniendo unos sueños bien feos. ¿Qué pasó?
Mire, sueño que me siguen mujeres sin ropa y que andan siempre acosándome, y no miro a mi esposa y no miro a mis hijos, y empiezan a soñar cosas en desorden. O de repente el hombre que solía leer la palabra, el hombre de alabanza, el hombre de servicio, ya cuando su esposa se despierta a las 2 de la mañana, ¿y dónde está mi amor? El esposo está en la sala viendo televisión. Usted sabe que se mira a las 2 y 3 de la mañana, como una persona adulta. Pero mi amor, ¿y no sos ayuda del pastor, pues? De esto ninguno está exento. Pastor, ¿y cómo le hago? Humedézcase en la palabra. Cuando usted va a los estudios, lo hemos procurado buscar. Algunos programas dicen que 60, otros dicen que 70, no sé. 65 de nuestra composición es agua. Y si estamos secos en la palabra, y si estamos secos en la adoración, o si estamos secos en el servicio, servimos cuando queremos, donde queremos. O sea, el hermano es el hermano gauchito. Cuando quiere, como quiere y donde quiere sirve. Cuando hay eventos en la iglesia interesantes porque vienen invitados, ahí está sirviendo. Pero el resto del año se ausenta. Sin palabra, sin alabanza, entiéndase adoración. Tenemos que separar qué es alabanza y qué es adoración. Eso es otro estudio entero. Pero dejando de servir o no sirviendo a Dios, dice la Biblia que el espíritu inmundo sale, va y busca. Se lo voy a parafrasear hoy, versión Byron Girón. El espíritu inmundo sale, va y busca cristianos sin palabra. Va y busca cristianos sin alabanza. Va y busca cristianos que no sirvan en el sentido del servicio. Porque para Dios todos somos útiles, hasta el diablo le sirve a Dios. Luego lo reprenda. La Biblia dice que Él es el basurero de los universos. Palabra, alabanza y servicio. Ese es el inicio, esa es la punta del iceberg. Ahí no hemos entrado al tema completo. Pero de entrada, 3 puntos básicos que yo quisiera que hoy tú, por favor, en el nombre de Jesús, como una oveja de esta casa, examines en tu forma de conducirte cristiana. ¿Cómo estás en la palabra, en la alabanza y en el servicio? Porque si no eres un hombre de lectura, no eres un hombre que alaba el nombre de Dios. Recuérdese que la alabanza no es únicamente con lo que digo. Y tu servicio, considera que podrías estar siendo un candidato óptimo para una pista de aterrizaje de espíritus acatzartos, inmundos. Por eso el espíritu sale, va y busca lugares secos. Cuando busca lugares secos, no necesariamente está buscando a un cristiano como tal. Cuando busca lugares, va a buscar lugares en tu vida. Quiero ver cómo estás en la obediencia. Quiero ver cómo estás en la palabra. ¿Sos un hombre de oración? ¿Sos un hombre de adoración? ¿Eres un hombre de alabanza? Si no lo eres, pista de aterrizaje disponible. Si no eres una mujer de servicio, pista de aterrizaje disponible para que neumas acatzartos puedan habitar en ti. Renunciamos en el nombre de Jesús. Hay muchos espíritus purulando. Y si encuentra áreas secas en tu vida espiritual, puede llegar a ser habitación juntamente contigo. Quiero rogar que te pongas en pie, por favor, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, ayúdame. Solo Él te puede ayudar, Jesús. Dile: Señor, pon en mí el querer como el hacer de la palabra. Pon en mí el querer como el hacer, Señor, en la alabanza, en la adoración. Pon en mí el querer como el hacer
en el servicio. Esos son 3 puntos neurálgicos en tu vida espiritual. Anótalos con doble línea y con sobresaliente en tus enseñanzas. Estos 3 tópicos son fundamentales para tu crecimiento espiritual. Un hijo de Dios debe de ser un hombre que busca la verdad de su Señor en medio de la palabra. Lámpara a mis pies. Tal vez estás caminando por lugares oscuros porque tu lámpara se ha apagado. Padre, auxílianos y ayúdanos. Busca el hábito de la lectura. Busca un tiempo durante el día para conocer de Jesús a través de su palabra, para tener consejería de parte de Dios a través de su palabra. Eso va a despertar tu anhelo y tu deseo de alabanza y adoración. Y como consecuencia de ese estado evolucionado espiritual, servirse te va a volver bien sencillo. Porque el servicio es la actitud de un sano. La esposa de suegro, la suegra de Pedro, dice la Biblia que fue sana e inmediatamente le servía. Padre, hoy pongo a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, ayúdanos. Solitos no podemos, Señor. Ayúdanos, auxílianos. Anhelamos ser hijos e hijas obedientes, llenos de poder, llenos de presencia, llenos de tu manifestación. Ayúdanos, Señor. Dile ahí donde estás: ayúdame, Señor. Me cuesta leer, me cuesta adorar, alabar, y me cuesta servirte, Señor. Pon en mí el querer como el hacer. Hoy sello esta palabra, Señor, de todo esto que te has puesto a cuentas hoy con el Señor. Él te dice: vete y no lo hagas más. Él te ama, Él te cuida, Él te sustenta, Él te resguarda, Él te protege. Él es tu fortaleza. Así que en el nombre de Jesús, hoy te digo de parte de tu Señor: vete, no lo hagas más. Ese es el único requisito de Dios hoy. Ese no lo hagas más conlleva un proceso y a una batalla eventualmente. Pero hoy el Señor te dice: vete y no lo hagas más. Padre, hoy sellamos en el nombre de Jesús este tiempo de ministración y declaramos, Señor, que esta oportunidad que hoy nos das de corregir, de enmendar, de redireccionar, hoy la tomamos, la hacemos nuestra y la pondremos por obra, mi Rey. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Un poco menos que yo, que se llamaba Sansón, musculoso y fornido, escogido fue por Dios, ni siquiera Superman le llegaba a las rodillas. Las mujeres del lugar se le acercaban como hormigas y los hombres de su barrio no le hacían ni cosquillas. Pero había una mujer que sí le movía la silla, es la historia de Dalila, la manzana prohibida. Obedece a tu Señor, Él es la fuerza de tu interior. Solo confía y dispón tu corazón y las puertas se abrirán de par en par a tu favor. Obedece a tu Señor, Él es la fuerza de tu interior. Solo confía y dispón tu corazón y las puertas se abrirán de par en par a tu favor.
hermosa, de los pies a la cabeza. Todo el que la miraba la deseaba por princesa. Pero hizo pactos negros turbios con la raza filistea para poder eliminar a toda la gente hebrea. Con seducción y mucho engaño su secreto le pidió: ¿de dónde viene tu poder? Dalila le preguntó. El imprudente de sazón rápido le confesó: si me cortan el cabello no seré más fortachón. Obedece a tu Señor, Él es la fuerza de tu interior. Solo confía y dispón tu corazón y las puertas se abrirán de par en par a tu favor. Obedece a tu Señor, Él es la fuerza de tu interior. Solo confía y dispón tu corazón y las puertas se abrirán de par en par a tu favor. Durmió Sansón y despertó cuando yo estaba palón. Lo llevaron a una fiesta para hacerlo su bufón. Trabajó en un molino en lugar de un motor. Estando allí oró a Dios suplicando su perdón. Examinó su condición, se arrepintió de corazón. Todo lo que le faltaba era que tomara acción. Un niño lo guió a las columnas de la entrada. Su fuerza le volvió cuando dijo estas palabras: Padre, ayúdame a derribar este edificio, que todos sepan que tu nombre no es ficticio. Te pido tu ayuda para derribar estas estructuras, que todos tiemblen ante ti, aquel que vive en las alturas. Viendo perdidos estaban todos cuando la tierra tembló. Los tenis se entregaron todos porque Dios lo permitió. No es necesario que tú mueras para aprender la lección. Obedecer a tu Señor no significa ser pelón. De pelo largo, Rastafari, no es esa la cuestión. Es con obedecerlo y hacer su voluntad. Obedece a tu Señor, Él es la fuerza de tu interior. Solo confía y dispón tu corazón y las puertas se abrirán de par en par a tu favor. Obedecer a tu Señor, Él es la fuerza de tu interior. Solo confía y dispón tu corazón y las puertas se abrirán de par en par a tu favor. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.